Existe un universo lleno de universos que no conocemos, o que creemos conocer. En tiempos de urgencias y comunicación efímera, profundizar un tema y hacer una pausa para pensar es más complejo. Entender lo complejo es la tarea necesaria para mirar con claridad lo que está por venir y aquello que nos rodea en un presente que aún no comprendemos, porque es más complejo. Bienvenidos una vez más a Es Más Complejo, el programa del canal de la ciudad en el que nos metemos con temas que le hacen honor al título. Muchos de esos son asuntos que nos rodean en el día a día y que quizás no le prestamos la suficiente atención. Hoy nos vamos a meter con algo bastante incómodo desde el punto de vista de los números, desde las estadísticas. Cuestiones que nos dicen que hay algo que está presente, que nos rodea y que deberíamos quizás prestarle más atención si supiéramos algunos números. Por ejemplo, que el 15% de los argentinos lleva adelante su vida con alguna condición dentro del espectro autista. 15% puede sonar un número bajo, pero estamos hablando de 150 personas cada 1000. Ahí ya la perspectiva comienza a cambiar. De ese número, los varones tienen una prevalencia de 5-1 frente a las mujeres. Por cada caso de neurodivergencia dentro del espectro autista de las mujeres, hay 5 varones. El 87,4% de los certificados únicos de discapacidad otorgados por algún aspecto del espectro autista, que no son todos, pero el 87,4% de los que reciben el certificado único de discapacidad son chicos menores de 14 años. Estamos hablando de edad escolar. Estamos hablando de qué hacemos con esos chicos, de cuáles son los cambios de paradigma. Aquellos que son padres de niños en edad escolar saben que en la actualidad es muy común que sus hijos tengan de compañeros a algún chico que forme parte del espectro autista, y reconozcamos también la presencia de un nuevo elemento dentro del aula, que es el docente integrador, el acompañante, que está 100% abocado a ese chico, a la integración, a la inclusión de ese chico, inclusión educativa, inclusión con los compañeros, con los amiguitos, inclusión en general. Dentro de ese mundo también hay nuevos paradigmas, hay nuevas normativas, hay nuevas leyes y hay cambios de perspectiva de cómo vemos las cosas. Es algo habitual, sobre todo para los de mi generación, repetir que cuando éramos chicos no sabíamos lo que era un chico con autismo, ni que hablar alguien con Asperger. No lo teníamos en cuenta porque no formaba parte de nuestro universo visible. ¿Por qué? Porque existía la educación especial. Era otro mundo. No se tocaban, eran líneas paralelas que iban por separado. En algún momento se acaba la etapa educativa y todos salimos a la calle y ahí nos encontramos entre los que fuimos por líneas paralelas, se cruzan los caminos y empiezan los problemas de falta de integración, de falta de inclusión. Esos son los cambios de paradigmas que comenzaron a surgir hace relativamente muy poco tiempo. No hablo de un par de años, pero en términos de humanidad son muy poquitos. Y también son muy pocos los países que tienen lo que venimos a plantear hoy. Educación inclusiva. ¿A qué nos referimos con educación? ¿De qué hablamos cuando hablamos de educación inclusiva? Nos referimos a la menor cantidad de barreras entre las distintas realidades de los distintos chicos que concurren a un establecimiento educativo. Puede ser por discapacidades físicas, pueden ser por discapacidades motrices, puede ser por distintas directrices o distintas problemáticas que pueda tener en su aprendizaje, pero también puede ser por la diversidad dentro de la neurodivergencia, por la cantidad de factores que pueden surgir en una proporción que es bastante más grande si pensamos en el universo de un aula. Si agarramos la estadística de forma lineal y la metemos en un aula, si un aula tiene 20 alumnos, un chico va a tener trastorno por déficit de atención e hiperactividad y 2 van a tener algún aspecto del autismo. Desde el autismo hasta el Asperger, algo
va a figurar, de 20 alumnos. Es un número poco más grande, si lo llamamos de forma lineal. Como obviamente es un promedio, quiere decir que hay cursos donde nunca van a estar detectados y hay otros cursos donde van a tener mayor cantidad de casos. ¿Cómo se aborda esto? Bueno, lo vamos a charlar hoy con nuestra invitada del día de hoy. ¿Cuáles son las herramientas, cuáles son los resortes que tiene la educación, el Estado y las distintas ONGs que acompañan y asociaciones civiles que acompañan? Ahora, el hecho de que tengamos una mayor cantidad de porcentaje de chicos que son detectados dentro del espectro autista, con alguna condición dentro del espectro autista, no es que sea una moda. Esto ya lo hemos abordado en otras ocasiones, pero nunca hay que perder la posibilidad de dejar pasar la posibilidad de remarcarlo. No es que hay una epidemia o que se puso de moda. Por un lado están los negacionistas o conspiranoicos que creen que hay una vinculación entre determinadas vacunas, literalmente, uno de esos es el secretario de Salud de Estados Unidos, que hay una vinculación directamente entre las vacunas y el aumento de los diagnósticos por autismo. Por el otro lado está la doctrina imperante que dice, no, ahora tratamos de detectarlos de forma más temprana, ahora tenemos protocolos y exámenes estandarizados para poder detectarlos a cualquier edad y sobre todo en edad temprana. ¿Por qué hay tantos niños con espectro autista? Porque se los busca y se los encuentra para poder incluirlos. ¿Por qué hay tantos adultos de golpe que son diagnosticados adultos? Porque deciden hacer el examen de grandes. Y atrás de eso viene un proceso de duelo en el cual tienen que reelaborar un montón de cosas y de traumas y de prejuicios que tuvieron a lo largo de su vida, empezar a comprender un montón de problemas que tuvieron a lo largo de su vida, abrazar a ese niño que le costaba adaptarse y encima lidiar con que les digan, pero mira si vos vas a tener ese diagnóstico si sos un tipo común y corriente. Son pocos los países en el mundo que cuentan con un sistema de educación inclusiva. Eso fue un dato que realmente me sorprendió. Pensé que estaba buscando mal, pensé que no estaba poniendo bien los criterios de búsqueda. Pero por pocos me refiero a Italia, Luxemburgo, Portugal, Paraguay, Chile, Argentina. Y paremos de contar. Y Argentina se sumó en el 2014 con una ley nacional en la cual se invita a las provincias y a la ciudad autónoma a integrarse a un sistema progresivo y gradual de educación inclusiva. La Ciudad de Buenos Aires tiene su propia ley de adhesión del año 2024. En el 2025 sumó una nueva ley de obligatoriedad de aulas, de espacios neutros. Ya vamos a charlar con nuestra invitada en qué consisten estos espacios neutros. Algunos ya los hemos visto en algunos locales de comida rápida. Calculo que tienen algo que ver con cierta aislación sonora y de estímulos. Pero va a pasar a ser obligatorio, ya es obligatorio para todos los establecimientos educativos, gradualmente también. Y desde ese punto de vista es que uno dice, si la legislación va acompañando, si las ONGs van acompañando, ¿qué es lo que todavía falla como para que cueste tanto aceptar que, bueno, es la normalidad? No tiene por qué un chico ir a un colegio especial salvo que realmente lo necesite. Y quizás el primer punto para poder comprender esa realidad es ponernos en los zapatos del otro. Y claro, cuesta ponerse en los zapatos de una persona que neurológicamente es divergente respecto de otra persona. Aunque algunos lo han intentado. Si no, miren este video, véanlo conmigo. Six, 7, 8, 9. Take my hand.
I'm not naughty. I'm autistic. And I just get too much information. Fuerte, necesario, tampoco era general. El espectro autista es enorme, muy diverso, y sorprendería saber que no hay un estándar para adivinar si una persona pertenece o no a ese espectro. Queda también en la cuestión docente, hablar del docente en sí. Una cosa son los docentes que se vayan a formar después de las leyes de educación inclusiva, y otra cosa son los docentes que ya están en carrera, los cuales no se puede descartar ni mucho menos. Se capacitan, se los va a capacitar. ¿Cómo serán esas capacitaciones? ¿Todos son capacitables? ¿Todos quieren capacitarse? ¿Cómo va a ser la educación que viene? ¿Cómo es la educación que ya está vigente? ¿Y cómo hacemos los padres también para adaptarnos? Porque hay cuestiones que exceden a la educación, que exceden a los colegios. Hay cuestiones en las cuales los docentes no pueden hacer magia si no hay acompañamiento de la familia. Ya bastante se les exige a los docentes en un montón de cuestiones. Ya bastante docentes hay como denunciantes de violencia familiar, cuando no de delitos mayores. Ya bastante hacen los establecimientos educativos como para pensar además en inclusión y encima sumarle el debate eterno de la Argentina sobre la calidad educativa y sobre cómo nos damos la cabeza contra la pared cada vez que llegan los resultados de los exámenes estandarizados, de las pruebas PISA o de las evaluaciones Aprender o lo que fuera. No sabemos qué hacer con la educación, no sabemos cómo resolver la educación, y ahora tenemos que pensar en una educación inclusiva. De todo esto vamos a charlar hoy con nuestra invitada. Es un tema por demás complejo, es un tema por demás apasionante. Así que los invito a quedarse en el canal de la ciudad y reencontrarnos en el próximo bloque con Romina Parducci, nuestra especialista del día, para charlar del tema de hoy, educación inclusiva. Ya venimos. Es más complejo y ya entramos a la entrevista y le doy la bienvenida a nuestra invitada, a nuestra especialista del día. Ella es Romina Parducci. ¿Cómo estás, Romina? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Nicolás? Gracias por venir. Y ahora, con todo el formalismo del asunto, la presentamos de la siguiente forma. Licenciada Romina Parducci. Es psicóloga especializada en inclusión educativa. Es miembro del equipo técnico de la Asociación para el Desarrollo de la Educación Especial y la Inclusión. Es coordinadora de procesos de inclusión en nivel inicial, primario y secundario. Es coordinadora de talleres de apoyo en el nivel secundario y orientadora de trayectorias de vida para jóvenes con discapacidad. Romina, para comenzar, ¿en qué situación estamos actualmente con las políticas de inclusión educativa? Bien, bueno, yo soy bastante optimista en relación a la mirada del recorrido que se ha hecho en relación a la inclusión escolar. Digamos, en ADAI tenemos 3 áreas de trabajo. Yo represento esta institución, que es una ONG que trabaja con el desarrollo de personas con discapacidad en diferentes áreas. Está ADAI Laboral, que se encarga de la inserción laboral de las personas con discapacidad, trabaja para ello. El área de ADAI Social, que trabaja en todo lo que tiene que ver con la inserción en la vida social, comunitaria, armado de grupos pertenencias, proyecto de vida independiente. Y el área de escolar, que es la que yo represento, que trabajamos acompañando, digamos, proyectos de inclusión escolar en las escuelas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de Provincia de Buenos Aires, de gestión pública y de gestión privada, acompañando, digamos, proyectos de inclusión. En este tiempo de trabajo, digamos, yo lo que observo son muchos avances en materia de inclusión, ¿sí? Si nos remontamos años atrás, bueno, yo venía pensando en cómo era cuando yo era niña que iba a la escuela. Yo tengo 45 años y ponele cuando tenía 10, son 35 años atrás. Yo no tenía compañeros, digamos, con proyecto de inclusión en el aula. Digamos, los alumnos que tenían alguna condición directamente estaban en escuela especial. En otra escuela, sí. No convivíamos. Hoy por hoy, digamos, eso avanzó un montón. La mayoría de nuestros hijos, digamos, están conviviendo con personas con discapacidad dentro de la escuela, lo cual creo que es muy favorecedor. Digo, pensando en el futuro, hay generaciones que ya se están formando en convivir con la diversidad, ¿no? Que antes era como más segregada.
¿no? Entonces, bueno, creo que se han hecho muchos avances. Al principio nosotros acompañamos proyectos de inclusión más que nada en nivel inicial y primario. En secundario había pocas experiencias. Hoy por hoy, en nuestros números internos de nuestra institución, están casi equiparados la cantidad de alumnos que acompañamos en nivel secundario que en nivel primario. Y hará unos 10 años que estamos acompañando también jóvenes en nivel superior, ¿no? Donde las personas con discapacidad están accediendo a estudios superiores, Sí. con barreras, por supuesto, con las dificultades que se encuentran en las instituciones, que no están habituadas a recibirlos y a cómo trabajar y para hacer un abordaje que les sirva a esa persona, pero abriendo las puertas, que esto antes no sucedía. ¿Y cómo cambia el paradigma para los docentes que ya están establecidos, ¿no? Docentes que tienen años de carrera, que están trabajando? Bueno, hay una normativa que lleva a que todos los colegios gradualmente vayan convirtiéndose en colegios inclusivos. ¿Están todos los docentes capacitados o en vías de capacitarse? Mira, yo creo que las nuevas generaciones de docentes son los que vienen quizás con una mente más abierta porque la capacitación y las normativas que van surgiendo son más contemporáneas a ellos. Quizás Ujú. los docentes que vienen de una formación anterior, bueno, se encuentran como con una realidad que los desafía más, ¿no? Pero cada vez, bueno, las normativas nos van llevando, digamos, a la inclusión y cada vez se incluye más en las escuelas y los docentes aprenden unos de otros. Estamos los AIES, que somos los equipos de servicio de apoyo a la inclusión, que acompañamos dentro del contexto escolar y que nos especializamos en el trabajo con discapacidad y vamos capacitando también, digamos, al equipo docente, al equipo directivo de orientación en un trabajo colaborativo. ¿Cuánto hay? A mí me sorprendió cuando empecé a buscar políticas de educación inclusiva y notar que no es una normativa en el mundo, que hasta bueno, que incluso hoy de 194 países, hay 7 que tienen política de educación inclusiva, y me sorprendió muchísimo. Pero también me puse a pensar en las cuestiones presupuestarias. En un país tan diverso como la Argentina, con el tamaño de la Argentina y con la diversidad de producción y de economía que hay en la Argentina, ¿cuál es la situación de las políticas de inclusión fuera de la ciudad de Buenos Aires y de los grandes centros urbanos? Bueno, como te decía, nosotros trabajamos en Ciudad de Buenos Aires, entonces quizás no tenemos como datos tan precisos de cómo es en el interior del país, que entiendo que, bueno, el tema de la accesibilidad a los recursos a Ujú. veces hacen de barrera, ¿sí? Pero hay las políticas de inclusión son nacionales. Por ejemplo, la resolución 311, que es del Consejo Federal de Educación, es nacional y apuesta a que todos los chicos, digamos, tengan un proyecto pedagógico para la inclusión, que es el proyecto que se arma en conjunto con la escuela, en donde se establecen cuáles van a ser los objetivos de trabajo con ese alumno, qué contenidos se van a trabajar con ese alumno, que a veces son los mismos que los del grado, con distinta metodología de enseñanza, o a veces hay un desfasaje en el contenido. Por ejemplo, si uno va a enseñar a multiplicar, por ejemplo, en el área de matemática y el alumno tiene un nivel de competencia curricular anterior y está quizás posicionado en que todavía no aprendió el concepto de suma y la multiplicación implica saber sumar, digamos, bueno, tenemos que diseñar un PPI que contemple ese nivel de competencia curricular. ¿Un PPI es? Proyecto Pedagógico para la Inclusión, que es el proyecto que determina, enmarca, digamos, que voy a trabajar con ese alumno todo el año, ¿sí? De acuerdo a su perfil cognitivo, a sus fortalezas, a sus necesidades de apoyo y a esto que te decía de, bueno, en dónde está parado con los contenidos. Entonces ahí, digamos, bueno, se piensa, bueno, este alumno que todavía no sabe sumar, ¿le puedo enseñar a multiplicar? Entonces, digamos, se arma una propuesta pedagógica distinta en donde quizás vamos a secuenciar objetivos y primero se va a trabajar suma en profundidad para después, quizás más a fin de año, llegar a lo que es multiplicación, digamos. Todo eso es como un trabajo súper artesanal. Las directoras fundadoras de ADEI siempre decían que nosotros trabajamos en algo que es hacer un traje a medida, ¿no? Que no es lo mismo que ir a comprar un traje a la vuelta en donde hay talle único o talle 1, 2 o 3, sino que es a medida en donde, bueno, en función del perfil de cada niño y del contexto escolar en donde está inserto cada niño, que eso va en relación, me parece, también a tu pregunta, uno va armando, bueno, cuáles van a ser los apoyos, ¿no? Porque no es lo mismo en una escuela con determinados recursos que en otra. Nosotros nos basamos en el modelo social de la discapacidad, que es el nuevo paradigma, en el cual entendemos la discapacidad como producto de la interacción
de un sujeto, en este caso un estudiante, digamos, con determinada condición, características, formas de aprender, de relacionarse y demás, que se relaciona con un contexto escolar X, que también tiene su impronta, su cultura organizacional, sus recursos, sus formas de entender la diversidad, y en esa interacción puede que se encuentre con barreras, que pueden ser arquitectónicas, desde el hecho de que no haya una rampa, o que pueden ser curriculares, que pueden ser actitudinales, ¿sí? Quizás hay ciertos como prejuicios o hay cierta falta de capacitación que hay que trabajar también con las escuelas. Nuestro rol tiene que ver con meternos dentro de la escuela e ir trabajando en detectar cuáles son esas barreras que aparecen y cómo eliminarlas en la medida de lo posible o por lo menos reducirlas al mínimo. Todavía, digamos, no hay propuestas tanto... No puedo polarizar y decir que no hay absolutamente ninguna, pero digamos, en lo general todavía no hay propuestas que sean universales de entrada. Con esto me refiero, hay un concepto que se llama DUA, que es Diseño Universal del Aprendizaje, que nace a partir de la arquitectura. En realidad, en la arquitectura se empezó a ver que se construían ciertos edificios, por ejemplo, y después se daban cuenta de que no era accesible para determinadas personas, por ejemplo, alguien que iba con silla de rueda o una mujer que iba con el cochecito con su bebé y no tenía ninguna discapacidad. Entonces después había que modificar esa estructura edilicia para construir la rampa. Y eso generaba un mayor costo económico. Entonces, a partir de ese mayor costo económico es que empiezan a pensar, bueno, quizás de entrada tenemos que planificarlo, no sé, con la rampa, por ejemplo, ¿no? Entonces empezó a pensar en este concepto que se llama diseño universal dentro de la arquitectura, y después se tomó para lo que es educación y se habla de diseño universal del aprendizaje, que es también pensar las propuestas pedagógicas. Cuando un docente hace una planificación y cómo voy a enseñar este tema en el aula, lo ideal sería que pueda pensar que está en un aula heterogénea, ¿no? Con neurodivergencias, ¿no? Con distintas formas de procesamiento de la información, distintas formas de aprender, entonces que la propuesta pueda ser diversificada de entrada. Entonces quizás si hay una propuesta así diversificada de entrada, quizás nuestro rol no sería necesario, porque ya habría como una propuesta que, digamos, quizás si alguien es más verbal y la explicación oral le alcanza, toma eso. Si alguien es más visual y justo hay muchos estímulos visuales que lo ayudan a captar y entender la información, toma eso, ¿no? Bueno, hoy por hoy quizás las propuestas todavía siguen siendo homogéneas, ¿no? Entonces, bueno, se necesitan como ciertos apoyos para sortear esas barreras. El motivo por el cual nosotros pensamos en hacer este programa, bueno, surgió de que recién el año pasado la Ciudad de Buenos Aires adhiera a la Ley Nacional de Educación e Inclusión. Antes no hacía falta, había otro esquema, no digo que no fuera necesario, pero ahora se suman también los espacios neutros dentro de los establecimientos, que después te voy a preguntar bien cómo funciona. Pero cuando hablamos de educación e inclusión, parados en estas noticias, es como que pensamos directamente en la condición del espectro autista. Ahora, inclusión, porque te vengo escuchando, también incluye otro tipo ya de discapacidades, y ahí te quería preguntar cuál es el límite que se ha encontrado. O sea, ¿hay un punto en el cual la educación especial sigue siendo necesaria y tienen que seguir existiendo los establecimientos especiales? ¿O hay una nueva corriente doctrinaria que dice, no, todo es inclusivo? Mira, en nuestro país no hay al momento una resolución que diga que deja de existir la escuela especial, ¿sí? Al momento sigue siendo necesaria. Hay una resolución bastante reciente, que es la número 72, que habla de trayectorias flexibles. Esto quiere decir que un alumno puede hacer un tramo de su escolaridad dentro de una escuela de nivel, por ejemplo, y otro tramo dentro de una escuela especial. Nosotros tenemos, si bien esta normativa es nueva, digamos, ya se vienen haciendo prácticas en ese sentido, anterior a la normativa. Nosotros hemos tenido la experiencia, por ejemplo, de un alumno que él hizo la parte de nivel inicial en una escuela común. Después, cuando llegaba el pasaje a primer grado, digamos, él tenía dificultades todavía para organizarse y para adquirir ciertos hábitos que la escuela primaria requería, ¿sí? Entonces se consideró en conjunto entre la escuela, el equipo de terapeutas que lo acompañaban, ¿sí? Y la familia, el pasaje a la modalidad especial. Allí hizo la primaria, gran parte de la primaria, en los últimos años no, y en esa parte de la primaria, en la modalidad especial, él adquirió esos hábitos que se necesitaban, digamos, para después volver al sistema de
escuela de nivel común, digamos. Entonces él después terminó, digamos, la escuela primaria en escuela de nivel y realizó la escuela secundaria, digamos, con apoyo a la inclusión, que ahí es donde nosotros lo hemos acompañado. O sea, y hoy un sistema mixto, digamos. es un joven que estudió periodismo deportivo, que tuvo su trabajo en un club muy conocido, cubriendo partidos y completando un blog con la experiencia de esa cobertura. Y ese pasaje de un nivel a otro lo favoreció. Creo que hay trayectos que son singulares, ¿no? Y hay que ver qué lo beneficia a cada quien en cada momento. Y dentro de, bueno, primero, ¿qué son los espacios neutros? Los espacios neutros, se llama eso a los espacios que tienen que ver con la regulación sensorial, también llamados espacios de la calma. Esto viene más del área de la terapia ocupacional, de las terapias, en donde se empezó a hablar de un concepto que es integración sensorial, que tiene que ver con que todas las personas recibimos información que parte de estímulos del ambiente y estímulos internos, ¿no? De cómo yo estoy sentada, con qué parte de mi cuerpo estoy haciendo más fuerza en la silla, digamos, estímulos del propio cuerpo y del afuera, que llegan al cerebro y el cerebro tiene la tarea de procesar esa información, integrarla para que pueda dar el sujeto una respuesta adaptativa. ¿Sí? Se empezó a ver que en las neurodivergencias justamente lo que sucede es que el procesamiento ahí de esa información es diferente a la norma, digamos, ¿no? Entonces, quizás nos encontramos con niños dentro del espectro autista, por ejemplo, que son hipersensibles a determinados estímulos y pueden sobrereaccionar a ellos, ¿sí? Que se aturden con el bullicio del aula. El bullicio del aula, normal, digamos, no hace falta que sea un grupo súper revoltoso, digamos. El aula tiene muchos niños que se mueven, que caminan, que hablan, ¿no? Carteles pegados, entonces hay como una sobrecarga para ellos de ciertos estímulos que los desregulan conductualmente, ¿no? Y que les impiden concentrarse, les impiden aprender. Entonces, estos espacios que se toman de la terapia ocupacional en ese trabajo articulado que se hace entre la escuela y el ámbito de salud, se empezaron a implementar en las escuelas. Hay escuelas que ya antes de esta normativa en realidad empezaron a incursionar en esto de contar con estos espacios neutros. Ahora está la normativa que marca esa tarea, ¿sí? Y que impulsa a que más escuelas, digamos, puedan desarrollarlo. Lo que se hace es generar momentos de trabajo con el alumno dentro del aula, con sus compañeros, con su grupo de pares, y momentos planificados por fuera del aula, en estos espacios en donde se trabaja algo puntual, pero siempre en un espacio de menor carga de estímulos, apuntando a que se pueda regular y luego volver al aula en una experiencia que les resulte más positiva. Como si fuera un recreo de sensaciones. Sí, algo así, pero siempre atravesado con objetivos pedagógicos, ¿sí? No se trata como tampoco de extrapolar la clínica a la escuela, sino darle un marco pedagógico, ¿no? Bueno, ¿qué va a aprender el alumno con esta experiencia, ¿no? ¿Qué vamos a trabajar allí de su proyecto de integración? Está bueno preguntártelo porque si no queda como que, bueno, vení, salí del aula, salí del recreo, entrá acá, calmate y después volvemos. Sí, la idea que no es un espacio de castigo ni de aislamiento, ¿no? Es un espacio que permite que ese alumno pueda regularse, cuando vuelva al aula pueda trabajar bien y a su vez en ese espacio se trabajan cuestiones que hacen a ese rol del alumno en la escuela, que hacen a los contenidos que está trabajando. Tiene todo un fondo pedagógico, digamos, que hay que planificarlo, ¿sí? No es solamente, se reguló, lo llevó acá y que se quede un ratito acá que se calmen. No es eso, en realidad el niño que ya está desregulado difícilmente se calma inmediatamente por entrar a un espacio neutro, digamos. La idea es anticiparnos también a esas desregulaciones y planificar, bueno, en qué momento yo estoy notando, ¿no?, que los estímulos ya lo empiezan a sobrecargar, entonces me anticipo y genero un espacio de, bueno, vamos a trabajar al aula sensorial sobre tal cosa, ¿no? Y esto permite que no llegue a ese punto de saturación, ¿no? En ese punto es como muy importante la capacitación, porque por más que haya una normativa que impulse a tener estos espacios, los docentes tienen que saber cómo utilizarlos, las escuelas tienen que saber cómo utilizarlos, que no es este espacio para sacarlos como recreo y ya está, o que se calme, sino, bueno, cómo lo utilizamos, cómo planificamos, qué objetivos vamos a trabajar, ¿no? Y esto requiere ciertas capacitaciones, ¿no?
Y por otro lado, digamos, es difícil, ¿no?, de hoy para mañana que todas las escuelas cuenten con ese espacio, que implican ciertas cuestiones de infraestructura, de recursos y demás. Pero a veces ya tener la capacitación, digamos, hace que se puedan generar pequeños espacios que quizás no tienen toda esa infraestructura, pero que cumplen la función, ¿no? Recuerdo una escuela en la que trabajaba que ellos, bueno, había un alumno que estábamos acompañando y que realmente se regulaba mucho con la sobrecarga de estímulos. Y bueno, lo que se hizo había un pasillo y había una escalera que subía a la planta alta y abajo de la escalera había como un pequeño huequito y ahí se puso piso de goma eva. Y se armaron ciertos materiales con una botellita de una gaseosa que había sobrado, se la limpió bien y se le puso un líquido con unas estrellitas de colores adentro y se armó una botellita sensorial y se pidió a la familia si podía colaborar con algún elemento de los que él necesitaba, digamos, y se armó un pequeño espacio que no era el ideal porque era un pasillo, ¿sí?, donde a veces pasaban otras personas, pero a él le servía y porque cumplía la función, porque había un objetivo que se estaba trabajando allí. Entonces digo, bueno, a veces en el mundo ideal, ¿no?, los recursos suman un montón, pero a veces, ¿no?, tenemos que adaptarnos a las distintas realidades y si los docentes están capacitados y saben qué hacer en determinadas situaciones, hay algo distinto ahí que se puede armar para esa trayectoria escolar. Se me van abriendo mil ventanas. Quería preguntarte primero cuáles son los modelos a los que se mira desde la Argentina, si es que hay modelos en el mundo o están todos en esto de, bueno, vamos probando, uy, esto funciona, esto no, volvamos para atrás. Mira, creo que cada país va probando en función también de su cultura, de sus recursos y demás. Por supuesto que vamos viendo las experiencias en otros lugares y vamos aprendiendo de eso y viendo que es aplicable en nuestro contexto país, que es distinto a otros contextos. Hace muchos años se hizo un tratado internacional, que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que establece, digamos, enumera, digamos, cuáles son los derechos de las personas con discapacidad, que tienen que ver el derecho a la salud, a la educación, al trabajo, digamos, que no son más que otra cosa que los derechos humanos que tenemos todos, pero que se necesitó, digamos, realzarlos porque históricamente las personas con discapacidad han sido muy vulneradas en sus derechos. Entonces fue una forma de reafirmar cuáles eran los derechos e implicar a todos los estados a garantizarlos, ¿sí? Entonces, bueno, muchos países, entre ellos está la Argentina, digamos, hemos ratificado nuestra adherencia, digamos, a esa convención. Entonces esa convención tiende a hacer que cada vez haya más inclusión. Entonces los países, en función de esa adherencia a esta convención, van probando, digamos, distintas estrategias, recursos, en función de poder acceder cada vez más a una inclusión más plena. Si hay una discusión eterna en Argentina, al menos en los últimos 30, 35 años, es sobre la educación, sobre la calidad educativa. Que se cambian los sistemas educativos dependiendo de la provincia, que se cambian los contenidos, que se buscan nuevas formas de abordaje. Después llegan las pruebas estandarizadas de conocimiento, nos agarramos la cabeza y volvemos a empezar de vuelta con las discusiones. ¿Qué tan receptivo es venir a hablar de inclusión cuando no está ni lejos de zanjarse la cuestión del nivel o la calidad de educación que podemos brindar? Bueno, es complejo, haciendo honor al nombre del programa, es muy complejo, digamos. Yo te vuelvo a decir, soy optimista por todos los avances que veo, pero es verdad que todavía falta un montón como sociedad. Creo que todavía, así como te digo que estamos parados en el paradigma del modelo social de la discapacidad, todavía convive con nosotros todos los días el paradigma médico, que es el anterior, en donde se piensa que es la persona con una deficiencia y que esa persona tiene que adaptarse al contexto, ¿no? Y no el contexto ver que puede modificar en función de que todos puedan acceder. Entonces, bueno, todavía nos falta trabajo como sociedad, digo, más allá de lo escolar, como sociedad nos falta también bastante trabajo en ese sentido. Desde ese punto de vista, ¿qué crees que falta todavía caminar? ¿Qué falta? Bueno, no sé si puedo hablar del mundo, quizás No, puedo acá. hablar de acá. Acá. Bueno, falta más información, si bien hay mucha más, digamos, que años atrás, falta más información, falta más concientización, visibilizar.
Nos pasa muchas veces que cuando acompañamos jóvenes o niños en proyectos de inclusión, todavía, digamos, cuesta en el trabajo con las familias de los alumnos que están en la misma aula, ¿sí? Que entiendan ciertas cuestiones en relación a lo que es la inclusión. Y a veces sucede, la otra vez una mamá me decía, bueno, en todo el año ningún compañero lo invitó al cumpleaños, ¿no? Digo, bueno, ahí digo, bueno, ¿cuánto nos falta? Y ahí se me va como el optimismo, ¿no? Y digo, bueno, ¿cuánto está faltando acá? Claro, porque el colegio tiene un límite. El colegio tiene un límite. Las escuelas, bueno, nosotros trabajamos en articulación con la escuela, el tema del bullying, el tema del trabajo con la diversidad. Desde ahí tenemos un centro de capacitación que se llama CRES, que ofrece talleres gratuitos a las escuelas de capacitaciones para trabajar todos los temas vinculados al trabajo con la diversidad. Las escuelas trabajan con las familias, pero bueno, hay un límite, ¿no? Que tiene que ver, bueno, ese niño viene de una casa, ¿no? Y como sociedad todavía nos faltan, ¿no? Digo, y esto no tiene que ver con malas voluntades. Digo, yo creo que no se trata de jugar ni a esa persona, ni jugar a la escuela. Me parece que hay algo más macro, ¿no? Como sociedad que todavía nos falta alcanzar. Yo recordaba que, bueno, ante la obligatoriedad de la educación, de determinados años de educación, si un padre no cumple con esa obligatoriedad, hay ciertos resortes del Estado que se pueden activar para garantizarle a ese niño el derecho a la educación que por ahí sus padres no le están brindando. En materia de inclusión, ¿se puede aspirar a algo parecido? No digo que nos pongamos en coercitivos y que el Estado vaya con la policía a obligar a que un nene invite al cumpleaños a otro compañero, pero me pongo a pensar que por ahí algún docente ve algo en un chico que no ha recibido una evaluación para ver si tenía algún tipo de diagnóstico o no, y que por ahí los padres se niegan a hacerle la evaluación. ¿Se le puede hacer igual o queda dentro de la esfera del padre y no se puede obligar? Hay que hacer mucho trabajo ahí de hormiga con la familia, ¿no? Digo, de hormiga me refiero, ¿no? Como de a poquito, porque las familias transitan un proceso de duelo muy importante que no podemos perder de vista, ¿no? Cualquier mamá o papá, en realidad, con cualquier niño sufre un proceso de duelo cuando nace y uno tiene ciertas expectativas de cómo se imagina que va a ser ese hijo y qué es lo que uno desea para ese hijo. Y después ese hijo tiene características que eran las que nosotros deseamos y otras que no, y nos frustramos y hacemos un pequeño duelo sobre eso, ¿no? Bueno, cuando una familia está atravesando una situación más compleja que tiene que ver con arribar a un diagnóstico ligado a la discapacidad, digamos, es un proceso de duelo mucho más arduo, complejo, que lleva mucho tiempo, que pasa por diferentes etapas, desde la negación, el enojo, ¿no? Hasta llegar a la aceptación. Entonces, digo, creo que tenemos que ser sensibles en acompañar esos procesos, tanto desde las escuelas como de los equipos de apoyo, y siempre en articulación en lo posible, con un equipo de profesionales externos, un psicólogo, ¿no? En este caso, que pueda acompañar en esos procesos, pero llevan tiempo. No sé si es algo que se puede obligar, digamos, ¿no? Hay tiempos que son subjetivos, ¿no? Sí, sí. Y respecto de los acompañantes, ¿no? El docente especial que acompaña a los chicos neurodivergentes, a veces uno ve un grupo de alumnos, está el docente titular del curso y hay un acompañante para un chico. Si uno va por las estadísticas y sabe la porcentualidad de probabilidades de que haya algún chico con alguna neurodivergencia o con alguna discapacidad, pero si te tocan 2, 3 o más en un mismo curso, ¿cómo se maneja eso? ¿Un solo docente puede? ¿Se requiere que ese colegio automáticamente, hay un protocolo que automáticamente se comunica con el ministerio o alguna dirección o algo para recibir algún apoyo extra? ¿Cómo se resuelve? Mira, justamente la última resolución que salió ahora, julio-agosto de este año, que es la 860, que es de políticas de educación inclusiva, plantea que si se dan estas situaciones de varios alumnos dentro del mismo aula que requieren la presencia de un acompañante de apoyo para la inclusión, se puede pensar en apoyos compartidos, ¿sí? Está habilitado que quizás haya un mismo profesional que acompañe a 2, 3 alumnos, ¿sí? Siempre esto hay que pensarlo en función del perfil de cada niño y que sean perfiles compatibles, ¿sí? Si un alumno requiere un acompañamiento constante, ¿no? Bueno, quizás no podemos compartirlo con otro alumno, ¿no? Tenemos que pensar que esos perfiles sean compatibles y que sea
funcional a la dinámica del aula, pero hoy por hoy la normativa habilita, digamos, que haya un acompañante con más de un alumno dentro del aula. Esto es posible. ¿Y si el colegio no cuenta con los recursos? Los acompañantes, yo estoy hablando de los acompañantes Sí. como los nuestros, que somos un centro aparte de la escuela, ¿sí? Donde la familia pide la admisión con nosotros como equipo. Somos un SAI de Servicio de Apoyo a la Inclusión que está cubierto a través de la Ley 24.901, nuestro servicio, nuestra prestación por las obras sociales de los alumnos. ¿Sí? No somos un recurso de la escuela, sino que la familia que tiene una determinada obra social, una determinada prepaga, acude a nosotros para pedirnos el servicio y ese servicio lo abona la obra social. Entonces somos por parte un recurso externo a la escuela que ingresamos a la escuela a trabajar colaborativamente. Por parte de la escuela no debería haber ninguna excusa entonces. Las escuelas deben permitir el ingreso digamos, de los equipos y que justamente somos una ayuda, ¿no? Porque las escuelas no tienen todavía los recursos hoy por hoy, en cómo está armado nuestro sistema educativo, no hay tantos recursos en las escuelas para poder abordar esto, sino que requieren de la presencia de los equipos externos que acompañamos. Y se han encontrado, sin dar nombres, ¿no? Pero se han encontrado con establecimientos que reboten inscriptos por diagnósticos. En nuestro proceso, yo te cuento cómo es nuestro proceso y qué es lo que nos relatan las familias, porque a nosotros llegan las familias a pedirnos el apoyo cuando en general el alumno ya tiene el diagnóstico, tiene el certificado único de discapacidad y está inscrito en una escuela, ¿sí? Entonces, cuando los jóvenes, los chicos que nos llegan, ya tienen una vacante en una escuela, ya tienen su lugar y nos piden el apoyo, ¿sí? Cuando nosotros hacemos el proceso de admisión, ¿sí? Ahí lo que encontramos es la historia que nos van contando las familias de todo el recorrido que hicieron para conseguir esa vacante, ¿no? No podemos polarizar y decir que, digamos, ninguna escuela da vacante para la inclusión o que todas dan vacantes, digamos, hay las que sí y hay las que no, pero sigue sucediendo que las familias tienen que hacer una larga recorrida para conseguir una escuela para sus hijos, a pesar de que la ley establece que la familia es la que decide la escuela de sus hijos, pero muchas veces van a la escuela no la elegida y la soñada por la familia, sino a la única que le dio vacante y que quizás le queda muy lejos, ¿sí? Sabemos que ahora hay algunas organizaciones que están impulsando la idea de armar como un listado de vacantes visibles donde las escuelas tengan que decir, bueno, yo cuento con estas vacantes y eso sea como abierto y público, en donde las familias puedan acceder. Es un movimiento que se está dando ahora que no sabemos si se va a concretar o no y qué impacto eso va a tener. Romina, bueno, nos quedaron algunas cosas, quedará para otra ocasión, pero que, bueno, antes que nada, gracias por venir a explicar. Mucho más claro de lo que esperaba. Creo que patiné más yo con las preguntas, tratando de elaborarlas, que tus conceptos quedaron clarísimos. Así que gracias nuevamente. Te despido y nosotros nos vamos a un pequeño corte. Acaban de escuchar a la licenciada Romina Parducci en Es Más Complejo por el Canal de la Ciudad. Ya venimos. Les voy a contar una historia que probablemente recuerden, todo depende de cuestiones generacionales o de la pasión que sientan por el cine. Y es la percepción, o la primera percepción que tuvimos muchas generaciones respecto de la palabra autismo. Estamos hablando de la película Rayman, estamos hablando de aquel personaje de Dustin Hoffman que le valió un Oscar, estamos hablando de la evolución y el esfuerzo final que termina haciendo su hermano, Tom Cruise, por querer ayudarlo, entenderlo e incluirlo en su día a día. Y estamos hablando del estereotipo que nos quedó de aquella época en la cual una persona con autismo era eso, era solamente eso, y no el enorme abanico y el enorme espectro que incluye la condición autista, de un extremo al otro. También nos quedó, a mí por lo menos me quedó durante muchísimos años, todo el tiempo que pasó desde aquella película y que todavía se siguiera hablando del espectro autista como se hablaba, o de las discapacidades también, del otro ámbito de las discapacidades, de la forma en que se hablaba.
Soy consciente de que hubo una época en la cual nacer con una discapacidad era ser una carga familiar y que el mundo cambió un montón muy rápido, sobre todo en nuestro país cambiaron las cosas demasiado rápido en parámetros internacionales. También soy consciente de que hace no muchas décadas la detección temprana de la condición del espectro autista o del trastorno por déficit de atención o de cualquiera de estas cosas que mucha gente descarta por ser modas pasajeras o sobrediagnósticos, también he escuchado. No, hay pacientes que están sobrediagnosticados. No son modas, son cosas que en realidad no implican una involución, sino que todo lo contrario, implican una evolución que nos debe incluir a todos, y es complicado en una sociedad que, ya lo vimos en otro programa, tiene cada vez menos hijos, lograr ese punto de inflexión que es convivir con otros padres en la puerta de un colegio, convivir con las realidades de otras familias. A mí me dejó helado y todavía sé que no soy el único en este piso, quedamos varios atravesados con lo que nos contó Romina en la entrevista respecto de un niño que terminó un año escolar sin haber sido invitado a un solo cumpleaños. Es muy difícil tener una política de inclusión, apuntar a la inclusión de los colegios, apuntar a la inclusión educativa y después que la inclusión social no se dé. Y hasta donde tengo entendido, ningún chico nace discriminando. Todas las discriminaciones y todos los perjuicios que tenemos los arrastramos de familia, fueron inculcados y educados del mismo modo que somos hinchas de un club de fútbol o predicamos a una religión. Es heredada, 100% heredada. Desde ese punto de vista, espero que como sociedad estemos a la altura de las leyes que decimos que nos merecemos y por eso sacamos adelante. Y si no lo hacemos por solidaridad, que por lo menos sea por egoísmo, porque si algo quedó muy en claro en cada una de las entrevistas que hemos hecho sobre este tema, es que nadie está exento de que le toque. No es una cuestión que vaya por linaje familiar, a cualquiera le puede pasar. Esto ha sido el más complejo del día de hoy, con un tema que además de complejo tiene una carga emocional brutal. Espero que lo hayan disfrutado tanto como lo he disfrutado yo, y los espero en la próxima emisión por acá, el canal de la ciudad.